Bienvenidos y bienvenidas a Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Les saluda Walker Verde Soto Ruiz, persona con discapacidad visual que la vive, la siente y la comparte con ustedes a nivel nacional en la red de emisoras inclusivas, Costa, Sierra, Oriente y Galápagos, cubriendo con la señal inclusiva los temas inherentes a la discapacidad. Bien, hoy continuamos con el tema legal. Y tenemos desde el consultorio jurídico gratuito de la Universidad Técnica Particular de Loja a uno de sus representantes. Está con nosotros la doctora Elizabeth. Con ella vamos a compartir también su experiencia, su experiencia en el ámbito judicial y sobre todo también viene acompañado de uno de los estudiantes de los últimos años de abogacía. Así que pues con ellos vamos a dialogar sobre un tema muy importante que es la revisión del sistema legislativo en cuanto a las personas con discapacidad. Bienvenida, Elizabeth, a Discapacidad en Acción. Cuéntenos un poquito de su trayectoria profesional. Hola, ¿cómo está? Muy buenos días. Un gusto y gracias por la invitación mediante usted. Hago llegar un cordial saludo a toda su audiencia. Bueno, pues soy abogada de profesión, mediadora, autorizada por el Consejo de la Judicatura, actualmente maestrante de eh, en proceso en procesos y actualmente trabajo como asistente jurídico del del consultorio de la universidad. Bueno, pues en los años de experiencia que me he desenvuelto como abogada, han sido varias las circunstancias que me ha tocado vivir con las personas con discapacidad, el cual son de alguna manera un poco discriminadas, pero para eso estamos nosotros los abogados y sobre todo nuestras normas y nuestras legislaciones ecuatorianas, quienes respaldan y cuidan sus derechos. Bien, está acompañada por parte de los estudiantes de la carrera de abogacía de la UTPL, ¿con quién estamos? Bienvenido. Buenos días, un gusto, es un privilegio estar aquí hoy para mí. Mi nombre es Pedro Chávez, igualmente estudiante de los últimos semestres de la carrera de Derecho de la UTPL y ahí actualmente me desempeño como practicante en el consultorio jurídico. Bien, entonces tenemos la experiencia de años con la abogada Elizabeth y pues la experiencia futura con uno de los estudiantes. El tema de hoy es la revisión de la legislación ecuatoriana en cuanto a las personas con discapacidad. Adelante, Elizabeth, desarrollemos el temario y a medida que las personas se conecten con nosotros, le iré interrumpiendo con la finalidad de hacerles llegar las inquietudes. Claro, con mucho gusto. Bueno, pues entrando o andando en el tema, podemos decir que las materias, si me permite, autorizadas antes que nada para fortalecer o para patrocinar nuestro consultorio de la universidad, son especialmente en lo que es materia de familia, materia intrafamiliar, materias de inquilinato, materias de laborales, especialmente en todo esto para las personas con discapacidad. Y pues ya dentro del contexto del tema expuesto, vamos a dar a indicar que el Estado a través de sus organismos y entidades reconoce y garantiza a las personas con discapacidad el pleno ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución de la República. Los tratados e instrumentos internacionales y esta ley y su aplicación directamente por parte de los funcionarios públicos, administrativos y judiciales de oficio o a petición de parte, así también como por parte de las personas naturales y jurídicas, se reconocen los derechos establecidos en la ley y que son aplicables a las personas con deficiencia y condición discapacitada y a los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, cónyuge, pareja en unión de hecho o representante legal que tenga bajo su responsabilidad o cuidado a una persona con discapacidad. Es preciso para mí identificar o definir qué es una persona con discapacidad. Para eso vamos a permitirle que nuestro practicante, quienes están en formación, nos indiquen qué es para él una persona con discapacidad
a cual ellos atienden a diario y escuchan sus necesidades. Como podemos recalcar en el artículo 6, una persona con discapacidad, para los efectos de la ley, se considera toda aquella que, como consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con independencia de esta causa que hubiera originado, ve restringida permanentemente una capacidad biológica, psicológica y asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, en la proporción que establezca este reglamento. También podemos decir que los beneficios tributarios También podemos recalcar que los beneficios tributarios previstos en esta ley únicamente se aplican a aquellos cuya discapacidad sea igual o superior a la determinada en este reglamento igualmente. Muy bien, eso es lo que a diario vemos, escuchamos y asesoramos de manera imparcial y jurídica para cuidar los derechos de nuestras personas con discapacidad que acuden al consultorio con inquietudes desde varios ámbitos, con la necesidad de escuchar una solución a sus requerimientos. Es preciso también para nosotros indicar cuál es el procedimiento para la acreditación de las personas con discapacidad. Para ello, una vez realizada la calificación de las personas con discapacidad y en el correspondiente registro por la parte de la unidad competente, el registro civil, deberá remitir inmediatamente dicha información a la Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación para que se incluya en la cédula de identidad la condición de discapacidad y porcentaje, el único documento requerido para todo trámite en los sectores públicos y privados. Con ello también vamos a identificar cuáles son los beneficios que reciben las personas con diferentes discapacidades. En el reglamento de la ley podrá establecer varios beneficios proporcionales al carácter tributario, según los grados de discapacidad, con excepción de los beneficios establecidos en el artículo 74. Discapacidad y las personas jurídicas encargadas de su atención podrán realizar importaciones de bienes. Ustedes hayan escuchado que hubo un llamado de atención o que se estuvo haciendo un mal uso de estos beneficios por diferentes funcionarios, diferentes personas desde todo ámbito. Cuando este beneficio es exclusivamente para este tipo de personas que ya vienen con una discapacidad, el cual de por sí les ve reflejada en una dificultad, pero para ello nuestra norma les regula y les beneficia de tal manera que, como le habían dicho, también son exentas del pago de tributos al comercio exterior, impuestos al valor agregado e impuestos a los consumos especiales, de acuerdo a las siguientes clasificaciones, como puede ser en las prótesis, ortesis, equipos médicos, equipos de maquinaria, útiles de trabajo, etc. Así también tenemos elementos de ayuda como la accesibilidad a la movilidad, cuidado, higiene, autonomía, seguridad, entre otros. Dentro de ello también podemos rescatar el beneficio del derecho a la salud. ¿Qué es el derecho a la salud? El Estado garantiza a las personas con discapacidad el derecho a la salud y asegura el acceso a los servicios de promoción, prevención, atención especializada, permanente y prioritaria, habilitación y rehabilitación funcional e integral, centros de ortosis, prótesis y otras técnicas y tecnológicos que permiten a las personas con discapacidad un beneficio adicional. Así también tenemos el derecho a la educación,
El Estado procura que las personas con discapacidad puedan acceder permanente y culminar dentro del Sistema Nacional de Educación y del Sistema de Educación Superior sus estudios para obtener educación, formación y capacitación, asistiendo a clases de un establecimiento educativo especializado en un establecimiento de educación escolarizada, según el caso. Pueden solicitar becas a aquellas personas que no cuenten con una localidad para atender sus necesidades. Podrán recibir del Instituto Ecuatoriano de Créditos, becas y créditos educativos. Así también tenemos la estabilidad laboral, que es uno de los beneficios que tienen las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad deficiente o con condición discapacitante gozarán de estabilidad especial en el trabajo. En el caso de despido injustificado de una persona con discapacidad o de quien tuviere a su cargo la manutención de la persona, deberá ser indemnizada con un valor equivalente a 18 meses de la remuneración adicional correspondiente legalmente. En Las este personas... punto, doctora, justamente nos llega una inquietud. De acuerdo a la Constitución y a la Ley Orgánica de Discapacidades, existe un porcentaje que las empresas deben cumplir. En los últimos tiempos, el CONADIS ha desarrollado un acompañamiento a 40 empresas, en las cuales se nota que no están cumpliendo con este reglamento. Ahora, ¿qué dice la Constitución y cómo podemos las personas con discapacidad ampararnos en esto para que las empresas cumplan mención acá? Ya, claro, mi estimado Walter, perdón, eh, el nombre a veces se me va de las personas. Bueno, ¿cómo podemos nosotros reclamar o permitir, exigir a las personas que cumplan con este beneficio de que la Constitución y nuestras normas así lo indican? Pues tenemos claro lo que, como bien aquí lo estoy indicando, parte de nuestra exigencia o de la manera en cómo nosotros vamos a formular para permitir y exigir estas indemnizaciones constan en el Código de Trabajo, así también en la Ley de Discapacidades y en la Constitución, donde ninguna persona puede ser vulnerada y dentro de ellas van a ser sancionadas aquellas personas que incumplan con este reglamento y con las normas así indicadas, ya que nosotros necesitamos o somos las personas quien respaldamos y cuidamos los beneficios, los derechos de las personas. Por ejemplo, tenemos la gestión del CONADIS, que prevalece las normas que señala que la persona con discapacidad sea despedida de manera injustificada, deberá ser indemnizada con 18 remuneraciones, tal y como señala el artículo 51 de la Ley Orgánica de Discapacidad. Gracias por la respuesta. Eso para nuestros amigos oyentes. Continuamos con el tema. Muy bien. Así también dentro de los beneficios que la norma respalda y favorece a las personas con discapacidad, tenemos los impuestos prediales. Para ellos, las personas naturales o jurídicas que tengan legalmente bajo su protección o cuidado a la persona con discapacidad tendrán la exigencia del 50% del pago del impuesto predial. Esta exigencia se aplicará, ojo aquí, a un solo inmueble con un avalúo máximo de 500 remuneraciones básicas del trabajador en general. Así también tenemos el impuesto a la renta. Estas exoneraciones tienen un monto equivalente al doble de la fracción básica, grabada con tarifa de el 0% del impuesto a la renta.
podrán beneficiarse de la exoneración los sustitutos. Este beneficio solo se podrá extender en el último caso a una persona y realizar la devolución del impuesto al valor agregado. Entre otras, también podemos tener las tasas notariales, los consulares del registro civil, identificación de cedulación, donde las personas con discapacidad exentas del pago de las tasas y tarifas por servicios notariales, consulares y de registro civil, así como por ejemplo, la obtención del pasaporte. Algo en lo que nosotros somos respaldadores, cuidadores de los derechos, en quien nos vemos todos los días, es el derecho a alimentos para las personas con discapacidad, el cual en muchas de las ocasiones nos topamos con casos donde ignoran este beneficio que reciben las personas con discapacidad. Para ello, ya que es un tema propio del consultorio, propio que vemos todos los días con diferentes tipos de personas con diferentes discapacidades, el cual escuchamos vamos a escuchar a nuestro practicante, el cual va a exponernos y nos va a indicar cuáles son los beneficios con el derecho de alimentos a las personas con discapacidad. Claro, aquí podemos mencionar que el derecho de alimentos para las personas con discapacidad prácticamente es proporcionar alimentos a quienes se tienen la obligación de hacerlo o corresponde a los progenitores. En esta obligación se convierte a su vez en un derecho del niño, niña u adolescente, de tal modo que se debe satisfacer diferentes necesidades, como la educación, la vestimenta, la salud, la recreación, entre otras que constituyen el conjunto de derechos de los niños. El estudio se centra en los beneficiarios de los alimentos, concentrando este análisis en torno a los niños, adolescentes y los adultos hasta los 21 años de edad, y por toda la vida quienes padezcan de una discapacidad o en el caso de que exista un impedimento o una dificultad para la obtención de los medios para su subsistencia. También se utiliza el método lógico-inductivo, tomado en cuenta un número particular e importante de causas de alimentos que fueron analizadas y que éstas van a determinar principalmente las conclusiones generales sobre la existencia o no de avances con nuevas modalidades procesales del juicio de alimentos, de acuerdo al grado de discapacidad del beneficiario o de la persona a quien se sustituye, según el caso claramente, y de conformidad con la tabla. Por un ejemplo, el grado de discapacidad desde el 40% al 49%, el porcentaje de la aplicación para este beneficio es del 60%. Desde el 50% al 74%, el porcentaje para la aplicación de este beneficio es del 70%. Así continuamos con desde el 75% al 84% es del 80%. Y del 85% al 100% del grado de discapacidad, el porcentaje para aplicación del beneficio es del 100%. Esto claramente es del reglamento de la ley número 26, orgánica de discapacidades del 2013. Aquí una consulta desde las redes sociales. ¿Qué pasa cuando no se cumple estos requisitos? ¿Hay acciones punitivas que las personas con discapacidad pueden optar? Claro, por supuesto. En el momento que una de las personas con discapacidad no estén siendo vulnerados sus derechos en este sentido, vamos a ir por orden, ponen un juicio de pensión alimenticia. Seguido de ello se estipula una fijación de un valor calculado por el juez. Este viene hasta los 18 años en el primer caso, hasta los 21 años en el segundo caso y toda la vida en el tercer caso, que es para las personas con discapacidad. En el caso de que no, dice, bueno, cumplió 21 años, ya no está estudiando, muchas personas
ignoran esto, dice, voy a realizar la extinción de pensión alimenticia ya que mi hijo cumplió 21 años. Oh, un momento, ahí es donde vamos. A ver, al juez yo voy a demostrar que el beneficiario, el alimentado, posee una discapacidad de acuerdo a los porcentajes que acá mi alumno ya lo indicó. Entonces, vamos a demostrar al juez que yo tengo esta discapacidad y por cual la Ley Orgánica de Discapacidades, la Constitución, me permite, y el CONA me permite ser beneficiario de una pensión alimenticia durante el tiempo que Dios aquí me tenga. En el caso de que sea al revés, mencionan aquí la misma persona, en el caso de que sea al revés, una persona con discapacidad tiene que pasar alimenta. A ver, le voy a leer, voy a contextualizar la pregunta, ¿no? A ver, soy una persona con discapacidad, tengo dos hijos, no tienen discapacidad. No soy excepto de pagar las pensiones alimenticias o hay alguna ventaja puesto que hoy estoy sin empleo. No, no hay excepción alguna. El derecho, por el derecho superior del niño, todas las personas están en la obligación de cancelar las pensiones alimenticias, como le había indicado, hasta los 18 años, siempre y cuando no esté estudiando, hasta los 21 años, si está estudiando, y toda la vida si tiene algún tipo de discapacidad que ha sido demostrado ante el juez competente. Otra pregunta más sobre el mismo tema. Llamó bastante la atención. A ver, en el tema de de los alimentos mismos, ¿cuál es el proceso? A ver, a mi hijo le llevaron preso por, a ver, mi hijo tiene discapacidad. Le llevaron preso simplemente en las votaciones. Se acercó a sufragar y le estaban esperando, pero él no sabía que tenía boleta. Ya que no sabía, ignoraba que tenía boleta de apremio. Ajá. Recordemos que todas las personas que están en un proceso judicial tienen un representante, es decir, tienen el abogado quien cuida los derechos. Entonces, todas las providencias, notificaciones que se vaya, todos los impulsos procesales que se actúe dentro del mismo, se les remite al correo judicial de la persona, del patrocinador, del abogado, quien les está representando. Entonces, la persona, el abogado a quien está al momento detenido, privado de la libertad, tuvo que haberle llegado la providencia donde le indica, primero, es por paso, le llaman a una audiencia donde en esa audiencia el alimentante tiene que demostrar el por qué no ha podido cancelar. Y en el caso que pueda realizar una fórmula de pagos, un acuerdo de pagos. Por X motivo yo no he podido cancelar, me he atrasado de las pensiones porque estaba enfermo, todo tiene que ser demostrable, ojo. Entonces, sin embargo, yo propongo, a ver, yo estoy debiendo $1,000, yo propongo que en este momento le voy a pagar $400 y los $600 voy a presentar un acuerdo de pago en cuotas, sin perjuicio de las pensiones. Entonces, en el momento que no acudió a esa primera audiencia, ese primer llamado del juez, viene el siguiente paso que es solicitar la boleta de apremio. Y esa boleta de apremio llega al casillero del abogado quien está patrocinando ese proceso. Entonces, si en el caso no tuviera por algún Siguiente motivo, pregunta, siguiente pregunta. Justamente este tema es bastante álgido y las personas han puesto mucha atención. A ver, contextualizo la pregunta. Debo $3,200. He estado pagando cada mes la pensión sin atrasarme. Sin embargo, en el mes de diciembre me sacaron boleta de apremio. Casi me cogen en las votaciones. Yo no sabía que tenía boleta de apremio. Y ahora que le escucho a la doctora,
Nunca me llamaron a ninguna reunión. ¿Qué A la puedo hacer en audiencia. este punto? No tengo abogado, dice. ¿Ya? Alguien tuvo que haberle representado en el momento que se dio el proceso, en el primer acercamiento, cuando le presentaron la demanda, ¿quién le presentó? ¿Quién le representó? ¿Ese es abogado? ¿Es quien señala casillero judicial? Es lo que nosotros llamamos los abogados. Señalar casillero judicial, donde damos a conocer nuestro correo electrónico, nuestra casilla judicial, donde nos van a llegar todas las notificaciones, vuelvo y repito, de las actuaciones que se ha hecho en ese proceso. Entonces, el oyente debe de saber quién es el abogado, quién le representó en ese momento, y a él tiene que decir, doctor, ¿qué pasó? ¿Por qué no me avisó que he tenido audiencia? No hay dónde perderse. No son cosas que se puede vulnerar. Es un proceso que tiene que darse hasta llegar a la boleta de apremio. Leo textualmente la respuesta del oyente. En Guaranda se hace lo que se quiere y sacan boletas sin respetar estos procesos. No soy el único, responde el oyente. Ya se hace lo que se quiere. La norma, nuestras normas jurídicas es a nivel nacional, no es provincial, regional, cantonal, son nacionales. Entonces, le aseguro que si me diera en este momento el número de proceso y la persona, el oyente, es muy fácil ahora poder revisar nuestros procesos judiciales. Simplemente entra al sistema del Consejo de la Judicatura, pone el número de proceso, y si no se sabe el número de proceso, ponga su número de cédula, y ahí se le va a desplegar todas las actuaciones que se han venido dando hasta el momento, ¿sí? Entonces, desde que se presentó la demanda, cuál ha sido la resolución que le dieron, cuáles han sido todas las actuaciones, cuándo le han llamado a la audiencia y en qué momento le emitieron la boleta de apremio. Ahí le va a desplegar todo y va a poder revisar paso a paso. Que desconozca por tal vez el abogado no le notificó, no le dio a conocer, es diferente, pero no se pueden sacar. Lo que sí me llama la atención es justamente, tiene un valor pendiente, dice, y ha estado pagando las pensiones regularmente, o sea, mantiene ese saldo, no sé de qué, pero ha pagado todo y le sacan orden de captura. Entonces, Y, claro, esa permítame. parte Sí, me claro, sale si como el señor inquietud dice, personal. claro, si el señor dice, yo estuve pagando normalmente todos los meses, no sé si le descontaban, tal vez el señor trabaja en alguna empresa y le descuentan directamente desde el rol de pagos, y ese valor es remitido a la cuenta SUPA, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer él? A través de un certificado de la empresa donde le descuentan, solicitar en la empresa y presentar al juez, decir, a ver, señor juez, un momentito, yo estoy cancelando todas las pensiones, aquí consta en cada uno de los roles de pagos que me ha sido debitado de forma directa, entonces le pido de favor, actualice la información en la cuenta del sistema SUB. Y a la persona, a la parte actora, sanciónele porque está actuando de mala fe y está utilizando la justicia con la intención de hacer daño al demandante, sabiendo y constando que recibe las pensiones mes a mes en su cuenta indicada en la resolución. Listo. Creo que con esto quedamos despejados. Continuamos con lo que falta del tema a continuación. Gracias. Bueno, como le estábamos diciendo, nuestra norma madre, quien regula, quien respalda y quien nos garantiza los derechos de todos los ciudadanos en todos los sentidos, es nuestra Constitución, es nuestra mamá. Aquí nosotros acudimos a pedir el auxilio. ¿Qué es lo que dice? Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar, de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, por
por portar VIH, discapacidad, diferencias físicas, ni por cualquier otra distinción personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto resultado de menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de la ley, ya que la ley sancionará toda forma de discriminación. Entonces, con esto podemos demostrar que nuestra Constitución y nuestra norma madre nos respalda, nos cuida y nos protege como una madre a sus hijos. Eso Un ha sido... siguiente caso, doctora. Claro. A ver, deme 2 segundos para contextualizar la pregunta. Ya. A ver, una persona con discapacidad sufre un accidente en una construcción de la empresa eléctrica y una empresa privada. Como consecuencia, la fractura de la rodilla. Pide indemnización la persona con discapacidad, pero la empresa eléctrica dice que no tiene nada que ver, sino el contratista. ¿Cuánto, Para aquí, cuánto tiempo? A ver, puedo hacer estoy demandando, pero hasta la fecha solo he firmado documentos y no recibo nada. ¿Qué puedo hacer? lo primero vamos a identificar. ¿Con quién el señor tuvo el contrato? ¿Con la empresa eléctrica? ¿Con la persona quien contrató la empresa eléctrica para que realice ese trabajo? Bueno, de lo que yo acá entiendo es la persona con discapacidad sufrió un accidente en una construcción de la empresa eléctrica y esta empresa. Entonces, de lo que sufre el accidente no forma parte de la empresa eléctrica ni de la otra empresa, sino que es una persona que transitaba por ahí Ah, ya. y sufrió el accidente. Eso es lo que yo Ya. entiendo. Ah, ya, ya. O Es sea, un transeúnte que sufrió un accidente transeúnte. en una construcción de la empresa eléctrica. La empresa eléctrica estaba haciendo algún arreglo por ahí, dejó, me invento un cable y el transeúnte pasó, se tropezó, cayó, se rompió la pierna, digámoslo así. Ya, entonces, a la empresa eléctrica es la empresa, la entidad quien por A o B circunstancia realizó el trabajo y no preveó no, que hay transeúntes, personas que cruzan y por sea que por no, que no se fijó, estaba apurado, sea que por las circunstancias que hayan sido. Pero ¿quién es la persona, la empresa o la entidad directa? ¿A quién el señor tiene que demandar y seguir un proceso judicial solicitando la denegación? A la empresa eléctrica. Listo, entonces. En la parte final para el cierre, si tenemos algo más que desarrollar en el tema, pues adelante, doctora, que hoy hemos tenido una acogida bastante grande justamente en el tema de los alimentos. Es algo bastante álgido el tema, sin embargo, hemos despejado la mayoría de inquietudes que van enfocadas a las mismas consultas de inquietudes. Qué bueno, me alegra mucho que hemos servido de instrumento para absolver algunas inquietudes y les invitamos, las personas que estén acá cerca o dentro del cantón de Quito, que se acerquen a nuestro consultorio jurídico, ubicado en la 6 de diciembre entre Wimper y Alpayana, el cual damos servicio de asesoría jurídica y patrocinio en diferentes materias, lo cual me voy a permitir indicarle que sean mi practicante, la persona quien atiende y recibe a todos los usuarios quien se acerca solicitando un servicio, solicitando ayuda, con el grito de auxilio, ¿qué puedo hacer, doctora, en tales circunstancias? Entonces, es ellos quienes son los oídos directos y escuchan y con la asesoría, la ayuda, la vigilancia de todos mis compañeros, somos 7 abogados más nuestro director, quienes estamos ahí para cuidar, velar y proteger los derechos de todos nuestros usuarios a quien acuden al consultorio. Adelante, Pedro. Sí, claramente, como recalca la doctora,
nosotros estamos ahí, aquí en el consultorio para velar por sus derechos. Igualmente, si es que no es en una materia que el consultorio jurídico se podría patrocinarles, nosotros podemos ayudar eh, ese granito de arena dándoles una asesoría para que ustedes se puedan encaminar en qué es lo que, ver un contexto, ¿ya? Un contexto de su caso en particular y después de eso, qué procedimientos tienen que llegarse a tomar, qué salidas, qué vías tienen ustedes para poder solucionar su problema, inconveniente o consulta. Dentro de las materias que nosotros vemos es materia de familia, como las pensiones alimenticias, incidentes y rebajas de pensión, divorcios, divorcio por causal, divorcio de mutuo consentimiento. También vemos en la parte de inquilinato, al inquilino o al arrendatario, para la parte laboral al trabajador, en violencia intrafamiliar, que hoy en la sociedad está bastante álgido este tema, quiénes son nuestras materias de competencia en patrocinio. Y en asesoría, como ya bien dijo mi estudiante, pues nosotros les damos un direccionamiento general en todas las materias, en todos los ámbitos, en todas las circunstancias que así el usuario acuda a nuestra consulta. Entonces, eso es, mi estimado Walter, y le agradezco nuevamente la invitación y por permitirnos estar aquí acercándonos a la audiencia y de alguna manera poder absolver alguna consulta que hayan tenido. A ustedes por todo el trabajo que vienen desempeñando y sobre todo porque concretamente estamos hablando de casos de la vida cotidiana y que la ciudadanía quiere despejar, quiere consultar, quiere saber el qué, por qué. Entonces, ya con la dirección que ustedes acaban de mencionar, pueden dirigirse a una consulta más directa, más amplia. Sin embargo, ya les vamos orientando a que la mejor forma de empezar una cultura de derecho es sabiendo aplicar el derecho. ¿Qué opina, doctora? Correctamente, correctamente. No solamente los abogados son quienes debemos de saber esto como una profesión, yo creo que todos los ciudadanos deberíamos tener un conocimiento como cultura general, por lo menos en lo básico, en lo que yo como persona, cada uno desde su punto de vista, desde su vivir, desde la persona, desde el lugar donde está, desde las actividades que realiza, cuáles son mis derechos, qué es lo que no puedo permitir y qué es lo que sí puedo permitir. Entonces, les incentivo a toda la audiencia que revisemos un poquito. A ver, si yo tengo un proceso de alimentos, ¿qué es lo que debo de hacer? Si yo soy trabajador, ¿qué es lo que debo de hacer? Si alguien viene y me golpea, me ultraja, me insulta, me dice, tú eres esto, 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 ¿qué, hasta dónde? ¿O qué tengo que permitir? ¿A dónde tengo que ir? Entonces, es también un poquito de educación y revisar. Hoy en día tenemos la herramienta en la mano que es el Internet, las facilidades de los equipos electrónicos, y cuando esto no ocurra por alguna circunstancia, vengan, acudan a nuestro consultorio, como ya les dijo, estamos desde las 8:30 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde, y así hay diferentes instituciones públicas y privadas quienes nos ayudan y nos cuidan nuestros derechos para que no sean ultrajados y vulnerados. Bien, entonces con esto damos por terminada la entrevista y les esperamos la próxima semana en este mismo espacio, en esta misma hora, a nivel nacional. Mi nombre, Walker Verdesoto Ruiz, persona con discapacidad visual que la vive, la siente y la comparte. Continuamos en Discapacidad en Acción. Un gusto. Buenos días.